Amigos y amigas de Cadena Radio, me da mucho gusto saludarles en esta emisión de su programa Diálogos Metropolitanos. Les saluda su amigo Pablo Bazáñez. Como siempre, aquí en Cadena Política, platicando de los temas que tienen que ver con nuestras ciudades, con nuestros municipios, con la gente que diariamente hace nuestra ciudad. Y bueno, hablando del municipio, sin duda alguna, este se ha visto como la primera instancia de proximidad entre una instancia de gobierno y la ciudadanía. Por eso, atender cómo se lleva la gestión municipal en los gobiernos es hoy un tema muy de actualidad para ver también cómo puede el municipio incidir en la promoción del desarrollo local. De eso queremos hoy platicar en este diálogo metropolitano para ver cuáles son las soluciones para también desde la trinchera municipal mejorar la calidad de vida de los habitantes. Para muchos, el municipio es esa entidad formada por vecinos que tiene un territorio en donde se gestionan los intereses comunes. Actualmente, de acuerdo con algunas estadísticas de gobierno, se cuenta en México con cerca de 2.460 municipios en las 31 entidades, más la Ciudad de México, 401 más las 16 alcaldías de la Ciudad de México son parte de las 74 zonas metropolitanas del país. Y bueno, esto sin duda alguna da un contexto muy claro de que el grueso de los municipios mexicanos hoy son municipios urbanos, porque 63% de la población de México está dentro de las zonas metropolitanas de nuestro país. Estos municipios sin duda son unidades territoriales estratégicas, porque ahí se gestiona el desarrollo, se promueve la infraestructura urbana, se planea el futuro de las metrópolis y sin duda ahí también son espacios en donde la ciudadanía tiene su interacción cotidiana en cuanto a los temas que le mueven para poder buscar una mejoría en su calidad de vida. Para platicar de estos temas, hemos hoy invitado a un experto, no solamente en la parte institucional, sino también en la parte académica en los temas municipales, que es actualmente se desempeña como el subsecretario de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado de México, y me refiero a mi querido amigo Antonio Abraham Jamanoyel Rodríguez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y también cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford en el Reino Unido y estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM y también de maestría en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Se ha desempeñado como coordinador de estudios y proyectos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y es investigador también consultivo en Cantar Public, Londres. También Antonio ha sido director general de estudios y proyectos especiales y director general de políticas públicas municipales en la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado de México, con asesores y vinculación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, entre otras cosas. Y bueno, como lo decía, actualmente subsecretario de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México. Mi querido Antonio Abraham Jamanoyel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Diálogos Metropolitanos. Hola Pablo, muchas gracias, estamos muy bien por acá, muy contentos de estar contigo, con tu auditorio y pues hablando de estos temas que nos apasionan, nos gustan y sobre todo son importantes para la ciudadanía mexiquense, a quienes nos debemos y con quienes trabajamos día a día desde el núcleo social que son los municipios. Así es, mi estimado Antonio. Y bueno, hablando de municipio, para entrar muy en materia con este, que es un tema que a ti también te apasiona, igual que a mí, como municipalistas que somos, yo quisiera que me platiques algo en tu punto de vista. Mira, actualmente la referencia legal obligada a la tarea de los municipios, a su, digamos, facultad para actuar en la comunidad, pues se refiere al artículo 115 de la Constitución. Este artículo 115 ha sido reformado, si la memoria no me está fallando, en cerca de 15, 17 ocasiones más o menos, desde que apareció en la Constitución mexicana de 1917. Quiere decir que la materia municipal ha tenido una evolución muy constante a lo largo, digamos, de nuestra historia constitucional. Pero una de las primeras grandes demandas que se incorporaron en esta Constitución fue justamente la autonomía. Y la autonomía para que el municipio pudiera hacer cosas, vamos a decirlo para no teorizar tanto, para que pudiera responder a la gente, para que pudiera estar cerca de los problemas, para que el ciudadano se pudiera sentir identificado con un gobierno que le escuchaba y que podía atender sus temas inmediatos. Y sin embargo,
estas atribuciones que han ido creciendo, por ejemplo, en la parte municipal, una de las primeras o de grandes reformas fue incorporar el voto de la mujer en elecciones locales, o pasar de ser una administración a ser un gobierno, a tener capacidad para regular el desarrollo urbano en su propia territorialidad. En fin, han ido ampliándose. A lo que quiero oír contigo es que se han ido ampliando estas facultades, y sin embargo, algunas de estas, aunque son constitucionales, pareciera que no se ejercen a cabalidad. ¿A qué crees que se deba que tenemos esta disociación entre lo que el municipio podría hacer, constitucionalmente hablando, y lo que termina haciendo en la práctica cotidiana, Antonio? Gracias, Pablo. Tocas temas muy interesantes y haces un análisis, aunque breve, muy claro respecto del crecimiento de la institucionalidad y también de la parte normativa de los municipios. Yo quisiera, antes de tocarte la pregunta directa que tú hiciste, abonar un poco a este discurso del crecimiento de las atribuciones municipales. Los municipios, como bien hemos platicado hace unos segundos, pues son el núcleo de la sociedad y del Estado. Ahí es donde sucede la vida cotidiana de las ciudadanas y los ciudadanos, y por lo tanto, pues tiene que representar y tiene que ir evolucionando conforme la propia sociedad evoluciona. No solamente en materia de funciones administrativas, sino que representa al municipio con los habitantes de su comunidad. En ese sentido, pues cobra mucho sentido, perdón la redundancia, que el voto haya iniciado desde las elecciones más locales. Claro. Tiene mucho sentido que el municipio se conforme como el primer lugar donde se llevan a cabo las estrategias de participación ciudadana. El municipio es el pionero en materia de, por ejemplo, procuración del medio ambiente, tratamiento de residuos, administración de la economía circular, porque es precisamente en el municipio donde los fenómenos y las mutaciones sociales se dan. Claro. Ahora, hablar de las atribuciones que cumplen o no cumplen los municipios, pues es entrar en un universo, como tú dices, de más de 2.500 ayuntamientos. Cada municipio ejercerá de una u otra forma las atribuciones que la propia ley y la Constitución les otorgan. Yo partiría de la idea de que, primero, no es el contentillo de los municipios. La propia Constitución establece cuáles son esas atribuciones y esas obligaciones que deben ejercer. Y no ejercerlas caería en el rango de la irresponsabilidad, por decirlo menos, y de la responsabilidad administrativa, por decirlo más. ¿Cuáles son estas atribuciones? Bueno, el propio artículo 115 nos los establece, pero el devenir normativo, tanto del Gobierno de México como de los estados, le han ido imponiendo a los ayuntamientos una serie de obligaciones que van desde, por ejemplo, la conformación de unidades de atención de género, pasando por los comités de participación ciudadana, llevándolos incluso al tema de transparencia o incluso de seguridad pública. Es decir, las atribuciones no parecen irse limitando, sino al contrario, se han ido extendiendo. Yo no me atrevería a decirte una razón particular por la cual un municipio no cumple sus obligaciones legales o constitucionales. Eso depende mucho de la administración municipal en turno, de sus capacidades institucionales y finalmente de qué tanta creatividad tengan los ediles para llevar a cabo sus mandatos y sus instrucciones. Sí, así es, y por esa razón, evidentemente vemos en México una gran diversidad en la tipología de municipios metropolitanos, municipios urbanos, municipios semiurbanos, rurales, municipios fronterizos, municipios de costa, municipios petroleros, en fin, hay una gran gama de municipios, de tipos de municipios que sin duda alguna vienen a impactar en la manera en que se llevan a cabo estas tareas. Pero algunos decían, digámoslo así, hace algunos años, que una de las limitantes al municipio era el tiempo de la gestión, porque 3 años que se establecían en las leyes parecían insuficientes para poder llevar a cabo un programa de trabajo.
Algunos estados como Coahuila, Hidalgo y Veracruz, ante esto, ampliaron el periodo de mandato a 4 años, y otros, como el caso del Estado de México, introdujeron el concepto de la reelección consecutiva de los presidentes municipales. Sin duda, esto tiende a ser una estrategia, digamos, institucional para fortalecer la capacidad de actuación de los gobiernos, para que los gobiernos tengan una visión de más mediano y largo plazo, para que se fortalezca, digámoslo así, los proyectos y la capacidad de planeación del territorio de los municipios. En tu apreciación, ¿hasta dónde estas nuevas figuras de ampliación del periodo de gobierno o de la posibilidad de la reelección inmediata son también una respuesta para mejorar la capacidad institucional de un municipio? ¿Y qué es lo que hemos visto en la práctica de estos temas, Antonio? Es una pregunta muy interesante, Pablo, porque hasta el momento, y hay que hablar con sinceridad, no existe una herramienta de medición, porque esto es muy nuevo, que nos logre identificar si los ayuntamientos de reelección, por llamarlos en términos políticos, o de continuidad, por llamarlos en términos administrativos, son más o menos eficientes y eficaces que aquellos que solo son de 3 años. Recordemos que históricamente México mantuvo una limitación importante a la reelección en búsqueda de una mayor democratización por parte de la población y de los espacios de participación. Sin embargo, lo que sí podemos empezar a ver o comenzar a ver, al menos en el Estado de México, que es donde la experiencia me permite opinar, es que muchas de estas administraciones de transición que han permitido la entrada a, por ejemplo, presidentes municipales que repiten su trienio, han llevado la institucionalización de su administración a niveles de mayor profundidad. Me explico. Municipios donde ha habido reelección, las y los presidentes municipales han podido implementar su visión de gobierno más a profundidad. No han explorado otros espacios. Es decir, si tenían interés en atender temas, por ejemplo, de desarrollo metropolitano, desarrollo urbano, se han especializado más en ello y han profundizado, lo que sí ha permitido que se dé continuidad a proyectos y trabajos y que esperemos que para futuro rindan frutos más provechosos. Pero insisto, esto aún no lo podemos saber a ciencia cierta, es muy pronto, toda vez que las administraciones que han logrado trascender son apenas la primera generación y no sabemos cómo va a resultar en ello. Ahora, desde un punto de vista personal, siempre he considerado que 3 años es poco tiempo para ver resultados a largo plazo, pero es suficiente para incidir de forma directa en la vida de los municipios. Ha habido administraciones de 3 años muy exitosas, claro, que han logrado hacer cambios rápidos, eficientes, profundos en sus municipios y que realmente no importaba si se eternizaran en el programa o en su trabajo, 6 o 9 años. Con 3 años les bastó a la presidenta o al presidente municipal y sus ediles para poder hacer un cambio sustantivo. Y estoy seguro que habrá administraciones que duren los 6 años permitidos a nivel constitucional y ni así. Que no logren hacer exactamente. No tiene tanto que ver con el tiempo, sino con la capacidad, profesionalización y el buen diagnóstico que hacen las y los presidentes municipales. Sin duda ese es un tema fundamental lo que estás comentando, porque muchos municipios, independientemente de que sean de 3, de 4 o en alguna reelección hasta de 6 años, tienen la característica que tú señalas de manera, digámoslo, como una debilidad institucional, de estar sujetos a la improvisación, a la ocurrencia, a la espontaneidad, ¿no? Municipios donde el presidente se siente que es el dueño de todo y que puede hacer y deshacer a diestra y siniestra, y que poco caso le hace a la demanda ciudadana y consecuentemente empieza a hacer una brecha cada vez más amplia entre el ciudadano y la autoridad municipal. Por eso uno de estos graves temas de la
la forma en que los municipios a veces cuando son de 3 o de 6 años tienen que estarse recreando, digámoslo así, porque llega un presidente municipal con sus equipos y saca a los anteriores y viene nueva gente a aprender, y eso se refleja en algunas de las estadísticas que hay. Por ejemplo, el Censo Nacional de Gobiernos Estatales y Municipales nos señala que el 75% de los servidores públicos municipales no se encuentran profesionalizados, que es justamente lo que nos estás diciendo. O sea, que la posibilidad de que el recurso humano no solamente no haya iniciado lo que llamaríamos un servicio civil de carrera, sino siquiera esté dando el ancho, para decirlo de forma coloquial, a las exigencias que tendría en la responsabilidad. ¿Cómo podemos generar una mayor fortaleza institucional a los municipios pensando en este déficit de profesionalización que hay en sus servidores públicos? La respuesta creo que puede ser un poco más compleja. En México, por el propio desarrollo institucional y normativo, como bien lo dices, Pablo, no tenemos un servicio profesional de carrera, un servicio civil profesional que permita la continuidad de servidoras y servidores públicos en puestos fundamentales para cualquier tipo de administración, llámese federal, estatal o municipal. Para empezar, tendríamos que diferenciar en México lo que es el implementador, por un lado, y lo que es el político, por el otro. Okay. El político tiene funciones muy importantes, que es recibir el sentir ciudadano, que es una función de percepción de las necesidades de la comunidad, una especie de radar identificador de qué es lo que aqueja o lo que más interesa a las comunidades, llámese, insisto, municipio, estado o federación. La función del político es fundamental, es una función que además recae en lo más céntrico de las democracias, que es llevar al poder y a la toma de decisiones a aquella persona que más nos representa, no por sus cualidades personales únicamente, sino porque esta persona es capaz de identificar esas necesidades. Y por el otro lado tenemos al implementador, a la implementadora, que suelen ser aquellos técnicos en muchas ocasiones que al percibir esta visión que impone el político, conduce el barco administrativo hacia el puerto que éste ha decidido. Cuando nosotros hablamos de profesionalizar a las administraciones municipales, lo que tenemos que hacer es profesionalizar a los implementadores. Porque el político tiene otra chamba, tiene otra función, y esa no la podemos modificar. Es decir, yo no soy de la idea que tengamos que profesionalizar a un presidente o a una presidenta municipal. Ellos no tienen que ser técnicos, ellos tienen que ser observadores y sensibles, y muchas veces lo son. A quienes sí tenemos que profesionalizar son a las diferentes carteras que forman parte de la administración municipal. Y la ley ya lo establece, ya lo especifica. Aquí en el Estado de México, la Ley Orgánica Municipal emite un catálogo de 12 diferentes puestos que deben recibir una certificación de índole técnica para poder ejercer su función. El secretario del ayuntamiento, el tesorero o la tesorero, el director de obra pública, entre otros tantos, deben estar certificados. Y esta certificación, pues pareciera un trámite que muchas veces en los municipios se vuelve engorroso. Porque el agua, el presidente municipal desea poner a alguien de su confianza en alguno de estos puestos que no siempre cuenta con las capacidades o aptitudes que la propia ley establece o los parámetros de la certificación establece para poder ejercer su funcionamiento. Ahora, no hay que ser rápidos en juzgar a los municipios ni a los presidentes y presidentas municipales. En las zonas urbanas metropolitanas es muy fácil en muchas ocasiones identificar cuáles son aquellas personas que cumplen con los requisitos idóneos para ocupar el puesto. Hay licenciadas, licenciados, ingenieras, ingenieros, contadores y contadoras al por mayor. Yo hablo, por ejemplo, aquí estoy en Toluca, tenemos la Universidad Autónoma del Estado de México, y para la presidenta o el presidente municipal del municipio, pues no debe ser tan complicado encontrar a una persona que cumpla con los requisitos que la ley establece. Ahora,
imponer a rajatabla una certificación para servidores públicos municipales de municipios que no cuentan con una base de técnicos profesionales en su comunidad es sumamente complicado, Pablo. Claro. Entonces, no soy partidario, y nunca lo he sido, de forzar a los municipios a que tengan a estos servidores públicos hipercertificados, con grandes estudios, porque la propia ciudadanía no los produce, y no los produce por las realidades propias del municipio. Sin hablar de municipios particulares, hay zonas muy rurales en el Estado de México donde difícilmente vas a encontrar más de 2 o 3 médicos. Claro. Ahora menos un ingeniero que te pueda ser el encargado de la obra pública o un contador con experiencia en la tesorería municipal. Ahora, eso no significa que los municipios no deban hacer un esfuerzo para acercarse a las instituciones del Estado, tanto del Estado de México como de la Federación, para que estos servidores públicos tengan la capacitación mínima en el ejercicio de sus empleos. Eso sí es responsabilidad, y debemos procurar que los municipios accedan a estas capacitaciones y sus servidoras y servidores públicos alcancen mínimo la certificación que la ley establezca. Este es un punto fundamental, porque tener servidores públicos que estén capacitados, que den el ancho, que tengan la cualidad tanto académica como de la experiencia para poder desempeñar bien un cargo para el que se les ha invitado, tiene una repercusión en la confianza de la gente. Y pareciera que este elemento, la confianza, también es un déficit que tienen los gobiernos municipales respecto a lo que la ciudadanía opina. De acuerdo con la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, hoy día en México, digamos, atributo, o no atributo, lo contrario, más bien una forma de catalogar o de aproximarse al desempeño de las administraciones públicas municipales en la ciudadanía es predominantemente el sentimiento de desconfianza hacia las instituciones públicas. El índice entonces de percepción de calidad de los servicios públicos hace que la gente, de acuerdo con esta encuesta que estoy consultando de 2017, considere que los municipios no están, digamos, haciendo su papel de la manera más eficiente y eficaz, como tú lo señalas, y que la desconfianza entonces pareciera que es lo que impera en la opinión de los ciudadanos respecto a los municipios. Y esto es más allá de si son de primera ocasión o de reelección o de un partido o de otro. Pareciera que es la constante, la desconfianza. ¿Cómo puede un gobierno municipal trabajar con la ciudadanía que no cree en ellos, que no cree en las autoridades, que no cree en el servidor público y que lo ve con recelo, con desconfianza, o hasta lo cataloga de cosas a veces muy, muy negativas? ¿Cómo trabajar con esto cuando la ciudadanía es el principal insumo para que las cosas buenas pasen en el municipio en cuanto a su participación y su incidencia directa en los temas públicos? ¿Cómo mejoramos la confianza, Antonio? Bien, la desconfianza en las autoridades municipales es el resultado de muchos factores, Pablo. Yo también he visto en este devenir de trabajar con los presidentes y las presidentas que finalmente las administraciones municipales son las administraciones de proximidad, son las primeras respondientes, por llamarlo en términos policiales. Todo cae en el municipio, todo sucede dentro del municipio. Hacen un chiste los presidentes y las presidentas municipales que dicen que cuando llueve es culpa del presidente y cuando no llueve también. Sí. Y entonces realmente los ediles sufren toda la desconfianza que pueda tener la ciudadanía en cualquier gobierno, ya sea el estatal o el gobierno federal. Difícilmente, nosotros sí, porque trabajamos en esto, y la gente que nos rodea quizás también, pero la ciudadanía, la población en términos generales no logra a veces diferenciar qué es responsabilidad de la administración municipal, cuál de la administración estatal y cuál de la administración federal. Claro. Incluso para ojos expertos, en ocasiones, porque hay atribuciones concurrentes, pues puede ser confuso saber a quién le corresponde qué. Un ejemplo, siempre nosotros en nuestras ciudades, quienes manejamos o quienes utilizamos el transporte público, pues nos vemos regidos por los semáforos.
Y los semáforos pareciera algo pues, muy sencillo, es una luz que nos indica cuándo pasar y cuándo no. Pero si un semáforo falla, ya sea porque no tiene luz o porque se desprogramó, la autoridad responsable va a variar dependiendo de la vía de comunicación, si es municipal, si es estatal o es federal. Y un semáforo puede convertirse en una complicación profunda sobre a quién le corresponde atender esa problemática. Estoy hablando de un semáforo. Ahora, llevado al ejercicio cotidiano de la vida en una ciudad, pues esas concurrencias se mezclan tremendamente. Y es el sentir de la ciudadanía, pues señalar a su primera autoridad, que en muchas ocasiones es la o el presidente municipal. Y es la que está al alcance para señalarla también, ¿no? Es el más cercano, es al que puedes ver directamente. En las ciudades grandes, pues quizás es un poco más complicado tener relación con tu presidente o tu presidente municipal, pero te vas a municipios de mayor cercanía o comunidades más pequeñas y el presidente municipal es tu vecino, ¿eh? O es el sobrino de tu mejor amiga, o es la mamá de los compañeritos de tus hijos en la escuela. Claro. Hay mucha cercanía. Y por supuesto que uno va a señalar a aquella persona conocida. Entonces, recuperar la confianza no es un trabajo que solamente le corresponda a las autoridades municipales. Ahora, si me preguntas a mí, el trabajo se encuentra, o el logro para esta reconstrucción de la confianza se encuentra siempre en la cercanía. Hemos visto infinidad de veces y demostraciones muy técnicas de cómo las y los presidentes municipales mejor evaluados son aquellos que están más cercanos a la población, son aquellos que tienen actividades de mayor proximidad, aquellos que rinden cuentas de forma más directa, más frontal y sobre todo aquellos que se dejan ayudar por los miembros de su comunidad. Una presidenta, un presidente tiene una responsabilidad enorme y en ocasiones es complicado querer escuchar todas las voces en su comunidad, pero aquel presidente, aquella presidenta que se acerca a la comunidad para que ésta pueda decirle directamente qué es lo que le aqueja, es aquella administración que logra recobrar la confianza en su administración. Sí, sin duda es un insumo fundamental la confianza para que los gobiernos municipales puedan incorporar la participación ciudadana en la política pública municipal. Pero junto con la confianza hay muchos más elementos de lo que debe de ser la fortaleza, digamos, de las capacidades institucionales de los gobiernos, y algunas de estas se miden en lo que el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED, anteriormente medía en un instrumento que se llamaba la Agenda desde lo local, y que ahora se viene a manejar, que ahora se llama la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Pero en esta Guía Consultiva de Desempeño Municipal, que recientemente se publicaron los resultados para el año 2022, de los casi 2.500 municipios, solo participaron en medir cómo va su desempeño 718 de los 2.460 municipios. Y el 80%, de acuerdo con los resultados de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, el 80% obtuvieron una calificación menor al 60% en la evaluación del cumplimiento de indicadores. O sea, poquitos la hicieron, 718 de 2.400, y el 8%, no, te dije mal, el 80% tuvo una calificación del 60% o un poquito más. Pero, por ejemplo, en el caso de los municipios que son capitales de estado, donde diríamos estas son las grandes ciudades de México, 9 no participaron y 11 obtuvieron resultados menos del 60% y solo 11 de más del 60%. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Será que los municipios no están acostumbrados a medir su desempeño o qué es lo que ocurre en estos casos, Antonio? Mira, Pablo, yo soy un partidario de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Yo la llevo trabajando exactamente desde que era Agenda desde lo local, Agenda para el Desarrollo Municipal y ahora Guía Consultiva. Es un instrumento muy valioso a disposición de los municipios, no en todos los estados de igual forma. Aquí, tengo que decir como anuncio, el Estado de México es no solamente vanguardia
en la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, sino somos un referente a nivel nacional por dos razones. Primero, por el número de municipios inscritos en comparación con el resto del país. Solamente el Estado de México en el año pasado, en el 2022, inscribió a 116 de los 125 municipios de la entidad. Es decir, por medio arriba del 90%. Interesante. Somos el estado que más municipios inscribe en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Y por el otro lado, en segundo grado, a nivel porcentual, con excepción del estado de Hidalgo, porque el estado de Hidalgo tiene dentro de su ley orgánica municipal la obligatoriedad de los municipios de participar en esta guía consultiva, con excepción de Hidalgo, somos el estado que porcentualmente más municipios inscribe del número propio, es decir, prácticamente todos participan. Y lo hacemos porque en el Estado de México se cree de forma muy convincente que lo que no se mide no se ve y lo que no se evalúa no existe. Entonces, yo no sé muy bien qué esté pasando en otras entidades. Tengo como referencia el Estado de Michoacán, que inscribe 25 municipios de los 124 que forman la entidad. El estado de Jalisco anda por ahí de 40, Puebla también un número pequeño en comparación con un gran número de municipios que cuenta ese estado, pero finalmente quienes creemos en la guía sabemos que es una herramienta que no importa tanto, Pablo, si obtienes el 100% de tus indicadores acreditados o solamente un 20%. Obtener una calificación arriba del 60% sí es un mensaje de un esfuerzo institucional por parte de los ediles, pero salir en rojo, porque así le decimos nosotros, cuando no tienes el indicador validado, también es información útil para los municipios y también le sirve a la administración municipal para mejorar. La guía consultiva, como está diseñada actualmente, que lo que busca es asegurar que los municipios tengan dentro de su desarrollo institucional aquellas herramientas e instrumentos que la propia ley te solicita, permite a los administradores municipales identificar cuáles son aquellos instrumentos o desarrollos institucionales que no tienen elaborados de forma adecuada. Si un municipio sale totalmente en rojo, no significa que sea un mal municipio, significa que es un municipio con mucha oportunidad de crecimiento. Si un municipio sale totalmente en verde, tampoco significa que es un municipio que está perfecto y ya todo está bien, sino es un municipio que ha alcanzado su desarrollo institucional, pero ahora viene la parte de la implementación adecuada. Llevar a cabo estas herramientas de forma eficiente para que se traduzca en una buena vida para los habitantes de su municipio. Ahora, las capitales, como bien lo dices, que son finalmente los centros metropolitanos a nivel nacional, sí deben ser un referente para el resto de las entidades, pero no tiene una obligación adicional. Un municipio de índole urbana, como puede ser Toluca, frente a un municipio de índole rural, como puede ser, digamos, no sé, San Felipe del Progreso, ¿sí?, aquí en el Estado de México, pues van a tener indicadores distintos, ¿no? San Felipe del Progreso puede estar muy concentrado en el desarrollo, por ejemplo, de sus rastros, de sus centros culturales, puede estar enfocado más en índices de desarrollo humano, mientras que el municipio de Toluca está enfocado más bien en atraer inversión, tener bien desarrollado toda su parte reglamentaria para la apertura de negocios. Entonces, los indicadores no tienen que empatar exactamente porque los municipios no son iguales. Entonces, sí es preocupante, porque siempre lo es, que los municipios no tengan una calificación del 100%, pero no significa que necesariamente estén haciendo algo mal, sino que están en vías de crecer. Yo sí creo que un municipio, aunque saque 20%, 30% de acreditaciones, habla muy bien
de los ediles y de la administración querer ser evaluados por esta herramienta importante. Claro, y lo que me parece aquí también relevante es el hecho de que podamos identificar nuestras áreas de oportunidad. Buscando estos indicadores en los que podemos salir en rojo o en amarillo, vemos a dónde tenemos que, digamos, destinar el mayor esfuerzo institucional para que en una próxima evaluación busquemos una comparativa que nos establezca el grado de avance y que consecuentemente vamos por el camino correcto. La ausencia de estos indicadores pues nos pone a estar en nadando a mar abierto sin tener claro en dónde está la playa. Y consecuentemente aquí este tipo de instrumentos como la guía consultiva de desempeño municipal y otros más indicadores de desempeño de los gobiernos municipales pues nos pueden dar este parámetro para ir orientando las acciones y no estar, como decimos en el dicho, dando palos de ciego, Antonio, ¿no? Luego entonces, exacto. sí. No, estoy de acuerdo. Cualquier instrumento de evaluación para los municipios siempre va a ser bueno. Todo ejercicio de política pública debe ser evaluado y diagnosticado con anterioridad. De otra forma, simplemente te quedarás, como bien dices tú, dando patas de ahogado en un espacio donde ni siquiera sabes si lo que estás haciendo está bien o está mal. Muchas veces las administraciones municipales implementan políticas públicas que pueden estar bien percibidas de lo que necesita la población, pero al no ser evaluado, nunca vamos a saber a ciencia cierta si tuvo un efecto positivo o no. Entonces, yo soy de la idea, junto contigo, de que la evaluación, en cualquiera de sus vertientes, en cualquiera de sus herramientas, va a ser muy útil para cualquier administración municipal. Sin duda alguna. Y además, cuando vemos que los municipios tienen, como hace unos momentos platicábamos, realidades diferentes. Municipios rurales, por un lado, municipios metropolitanos, municipios como Ecatepec, por ejemplo, que es el municipio más poblado del país, con cerca de 3 millones de habitantes, en contraposición municipios como, por ejemplo, Santa Magdalena Jicotlán en Oaxaca, que tiene 92 habitantes. O sea, no puedes tratar igual a un municipio como Ecatepec y a un municipio como Santa Magdalena Jicotlán con estas grandes diferencias. Y evidentemente cada entidad pues tiene una dimensión distinta en cuanto a los municipios que la componen, ¿no? Baja California Sur, por ejemplo, 5 municipios, o vamos otra vez a Oaxaca, 570 municipios con una gran dispersión y con una gran, digamos, asimetría en cuanto a cómo estos se establecen sociodemográficamente hablando. Entonces, hay que ir haciendo trajes a la medida para los municipios, que a veces la Constitución no nos deja claro, ¿no? Y nos pone atribuciones a todos por igual, sin que fuera la posibilidad de que se adapten, como digo yo, como trajes a la medida. Conocí un proyecto de reforma constitucional que lo que hacía era pasar el 115, lo hizo un gran exgobernador del Estado de México, don Ignacio Picharro Pagasa, tenía una iniciativa en la que se pretendía que los municipios tuvieran facultades de acuerdo con su tipología de municipios. Esto es, darle a los municipios de acuerdo, esas facultades de acuerdo a lo que realmente podían asumir. Y yo te preguntaría, ¿qué opinas de esto, de esta posibilidad de una reforma que le dé a los municipios facultades de acuerdo con su tamaño? Pero lo juntaría con un comentario que me gustaría nos obsequies aquí a la audiencia de Cadena Política. Una expresión que el IMCO desarrolló en un libro hace algunos años, que decía el municipio una institución condenada al fracaso, y que ponía una serie de elementos para ubicar la vida municipal y decía, parece que el municipio no está dando el ancho. ¿Qué tenemos con esto? ¿Qué opinas, Antonio? Empiezo de atrás para adelante. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú presentas que estableció el IMCO, primero porque no es cierto. Los municipios, y muchos municipios, son muy exitosos. Quizás las problemáticas puedan ser más grandes que su propio desarrollo institucional en materia de seguridad. Hay municipios que están rebasados por la delincuencia organizada y no le puedes imponer a una comunidad con, primero, un presupuesto muy limitado y, segundo, un desarrollo institucional también limitado, que resuelva un problema que a nivel estatal o federal no se ha logrado abolir de forma completa en los últimos 30 años de existencia directa de la problemática.
Ahora, eso no significa que no haya áreas de oportunidad. El municipio finalmente va a ser el espacio, pues, donde suceden las cosas más naturales de la vida pública. Nuestros muertos están enterrados en los municipios y la Constitución establece que los cementerios y panteones son de administración municipal. Así es. Cuando nosotros tenemos una fiesta familiar, vamos al mercado a comprar los productos. Y la Constitución establece que los mercados son de responsabilidad municipal. Cuando nosotros queremos salir a jugar con nuestras hijas, nuestros hijos a la calle, porque todavía se puede, lo hacemos en las calles de nuestra colonia, que son responsabilidad constitucional de los municipios. Es decir, la vigencia del municipio no está establecida solamente por las leyes o la Constitución, sino por la vida misma que se lleva a cabo dentro de estos espacios de trabajo. Entonces, por supuesto que no puede estar condenado al fracaso, porque es un espacio eterno donde la ciudadanía vive. Las democracias más antiguas de Occidente también desarrollan su conformación política a través de los municipios. Llámese el Reino Unido, llámese Francia, llámese España. Por eso hay que darle las herramientas y los instrumentos para que las cosas se solucionen en casa, a nivel municipal. Yo también soy partidario, como tú, Pablo, de que las soluciones se encuentran ahí, en los municipios, porque es donde se siente el sentir, para la redundancia, más directo de la población. Ojo, yo estoy de acuerdo que hay problemas que puedan llegar a rebasar a la capacidad administrativa o financiera de los municipios. Para eso está el Estado, para eso está la Federación, para hacerlo de forma concurrente. Pero la vida día a día de nosotros sucede dentro del municipio. Y sí, conozco la propuesta de reforma del exgobernador mexiquense para identificar estos diferentes niveles de atribuciones para cada uno de los municipios, y yo estoy de acuerdo hasta cierta medida. Hay ciertas cosas que solamente pueden hacer los municipios, ya dijimos 3, mercados, panteones y calles. Así es. Yo creo que de ahí debemos partir y posteriormente ir evolucionando a municipios más complejos. Y aquí aviento un término que, pues, por supuesto, conoces tú, porque eres responsable del desarrollo de las zonas metropolitanas, ¿sí? Porque ahí es donde va a suceder realmente esta evolución de los municipios a ciudades más complejas, con atribuciones más amplias y con soluciones más directas que aquellas que pueda dar el Estado o la Federación. ¿Cómo instrumentar, ahora que tú señalas, y ya casi estamos llegando a la conclusión de nuestro programa, pero estos temas nos dan para muchísima charla, Antonio? ¿Cómo podemos diseñar, instrumentar esta gestión estratégica municipal que considere el ámbito metropolitano? Muchos municipios pareciera que quieren encerrarse en una ínsula y decir, pues yo de aquí, de mi territorio para adentro, pero pues lo que pase de mi frontera para afuera yo ni sé. Pero eso termina siendo un problema de visión y un problema de coordinación en unas zonas metropolitanas 74 en México, que tienen una gran interacción y flujos de personas, de cultura, de deporte, de economía, de movilidad, etcétera, y que consecuentemente están recíprocamente condicionadas estas zonas entre sus municipios. ¿Cómo podríamos ayudar a los municipios a que eleven esta visión y la tengan mucho más amplia? ¿Y qué buenas prácticas un municipio podría hacer para tener, digamos, una mejor capacidad de incidencia en lo regional metropolitano? Claro, y como tú lo dices, esto da para mucho estudio, mucho análisis. Sería muy soberbio de mi parte querer resumirlo en una respuesta de algunos segundos o minutos, pero intentaría yo dar dos parámetros. Primero, identificar cómo diseñar esta gestión estratégica municipal, o sea, la parte del diseño, y después viene la parte de la implementación, ¿no? Uh-huh. El diseño requiere necesariamente de una visión colectiva que no solamente incluya la visión de los ediles de las zonas metropolitanas que las conforman. Es bien complicado ponernos de acuerdo cuando solamente es un presidente municipal junto con otro presidente municipal o presidenta municipal. Uh-huh. Máxime si son de expresiones políticas distintas. Ahí ahora, se complica el tema. Se complica. Ahora, sí. Si le sumas adicionalmente no 2
demarcaciones, sino 66, de diferentes entidades federativas, con diferentes gobernadoras o gobernadores. El asunto se vuelve muy complejo para llevar acuerdos comunes. Por lo tanto, la estrategia debe implementar un diseño que fuerce, tal cual, y lo estoy diciendo con esas palabras, que fuerce a los interlocutores a sentarse, a platicarlo. ¿A través de qué? De leyes. El Estado de México, como tú lo sabes, Pablo, pues, tiene que implementar una ley general de zonas metropolitanas y próximamente también desarrollar las leyes de la zona metropolitana de la megalópolis y también establecer lo que viene para Toluca y Teanguistengo. Y las leyes son las encargadas de forzar a estas instituciones políticas a sentarse, a platicar y a tomar decisiones, es decir, a diseñar la estrategia. Por eso es fundamental que los municipios tengan su estructura institucional adecuada, los institutos municipales de planeación y evaluación, los planes. Claro. Y yo sí soy de la idea que debemos aspirar dentro del diseño a una visión más global y una visión más estratégica, que son la Agenda 2030, que es algo que el gobernador del Estado de México, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, ha querido desarrollar y lo ha logrado con mucho éxito, tanto a nivel Estado como permearlo a nivel municipal. Y por otro lado, la instrumentación requiere, sí, de voluntad por parte de los encargados de las administraciones municipales, una voluntad política que sume esfuerzos, pero también yo creo que requiere que desde el diseño para su instrumentación ya tengamos bien claros cuáles van a ser los indicadores que vamos a utilizar para medir esta buena gestión municipal. Cuando hablo de indicadores, hablo de cuánto queremos reducir de nuestros residuos como ciudad, como megalópolis, como zona metropolitana, cuáles son los índices de delincuencia que queremos limitar, qué tipo de participación ciudadana vamos a querer. Claro. Y esto es lo que le va a permitir a estas zonas metropolitanas tener una gestión estratégica de sus municipios. Sin duda alguna, mi estimado subsecretario de Desarrollo Municipal, Antonio Abraham Jamanoyel Rodríguez, lo que hoy estamos aquí en charla es solamente una especie de introducción de lo mucho que hay que hacer en el campo municipal. Un municipio mexicano que está llamado a ser el principal interlocutor de la sociedad y el Estado para convertirse también el impulsor de ciudades más sostenibles, ciudades competitivas, ciudades con calidad humana, ciudades de mayor cercanía y proximidad. Y aquí hay muchísimas cosas, sin duda, si nos pusiéramos a platicar todo lo que hay que hacer, nos llevaríamos muchas horas, pero a mí me parece muy importante en todo este tema de lo que implica mejorar la capacidad institucional de los municipios, justamente el trabajo que tú y otras instancias desarrollan dentro del gobierno del Estado, en tu caso como subsecretario de Desarrollo Municipal, y creo que debemos de felicitar este esfuerzo que desarrollan para poder llevar a cabo esta labor y por supuesto estar replicando las cosas que se hacen bien y no quedarnos con los trachazos negativos de lo que sale mal en algunos municipios. Me gustaría que nos compartas un poco tus redes sociales para que la gente de Cadena Política siga también el trabajo que estás haciendo y a lo mejor algún comentario de qué es lo que han estado ustedes como parte del gobierno del Estado de México impulsando para que se mejore la capacidad institucional de los municipios desde tu trinchera como subsecretario de Desarrollo Municipal. Gracias, Pablo. Las redes sociales de la subsecretaría las pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Ahí somos muy activos, @edomex, es como nos pueden encontrar. Somos muy activos porque estamos constantemente promocionando lo que se hace dentro de la subsecretaría. Y lo que hemos hecho en los últimos años, en los últimos meses incluso también, ha sido enfocarnos en el desarrollo institucional de los municipios a través principalmente de la capacitación institucional. Nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que las administraciones entrantes tenían que cargar con muchas responsabilidades normativas. Me estoy utilizando un eufemismo, tenían sentencias en su contra los ayuntamientos entrantes para implementar
sentencias en su contra a los ayuntamientos entrantes que les generaban gravámenes importantes, ¿no? Nosotros trabajamos muy directamente con el Tribunal de Justicia Administrativa, con los tribunales laborales, para ir buscando la conciliación y así alivianar un poco la hacienda municipal y permitirle a las nuevas administraciones cumplir con sus obligaciones. Nosotros también, junto con los municipios de los 125 que forman parte de la entidad, impulsamos la capacitación de las autoridades auxiliares, delegados y subdelegados, así como de los COPACIS, porque creemos que la participación ciudadana que reside precisamente en estas autoridades auxiliares es fundamental para la vida democrática de los municipios. Al día de hoy, porque todavía hoy tuvimos un ejercicio de capacitación para los servidores y las servidoras públicas municipales, llevamos 10,000 servidores públicos capacitados en todos los temas que te puedas imaginar, Pablo, pero sí llevando un orden muy especializado sobre este ejercicio, ¿no? Y a la vez, esto no lo hacemos solos. Existen instituciones como el Instituto Hacendario del Estado de México, que se especializa en la parte de las finanzas, tesorería, el COPLADEM, que se encarga del desarrollo de planeación programática de los municipios, el IAPEM, que también ve la parte intelectual y técnica de las administraciones municipales, y la propia Dirección General de Proyectos y Coordinación Metropolitana, que es el que lleva a la mano las zonas metropolitanas del Estado y con quienes hemos trabajado muy cerca. La lista es muy amplia, no quisiera yo desgastarlo, pero los invitamos a que nos sigan en redes, a que nos acompañen las administraciones municipales en el ejercicio precisamente del desarrollo y finalmente a que crean que dentro de los municipios, de su desarrollo institucional, está el futuro del Estado de México y finalmente el futuro de México. Yo con esa parte me quedo, estimado amigo, querido amigo Antonio Abraham Jamanoyel Rodríguez. El futuro de México pasa por el fortalecimiento de los municipios. La capacidad que estos tengan de respuesta ante el reclamo ciudadano, ante las expectativas de la gente, se va a traducir en un gobierno de confianza, de proximidad, de resultados de eficacia, de eficiencia y de calidad en la prestación de los servicios públicos. Por eso la gran trinchera que hoy tenemos que seguir cavando para dar esta lucha, para mejorar a nuestro país, está justamente en los municipios, y ahí todos tenemos mucho que ver, porque el terreno de lo municipal no es el terreno del gobierno, es el terreno de la sociedad civil abierta que busca transformar con su participación, con su capacidad autogestiva, con su impulso, las condiciones de vida de la comunidad. Por eso este diálogo me ha parecido muy provechoso. Te agradezco muchísimo que hoy estés aquí con nosotros, y por supuesto a toda la audiencia de Cadena Radio agradecerles todos los martes que nos acompañen aquí a la 1 en su programa Diálogos Metropolitanos, que sin duda tenemos muchos temas que seguir platicando de lo que es hacer ciudad. Por lo pronto, se despide de usted su amigo Pablo Basáñez, agradeciendo el favor de su atención. Nos vemos el siguiente martes.